El suceso del 20 de octubre de 1944 fue una noticia a nivel mundial. Pero, ¿quién dio inicio a este suceso? Pues bien, este suceso empezó con el exdictador y expresidente de Guatemala, Jorge Ubico. Pero, ¿quién es Jorge Ubico? A continuación, te daré una breve información sobre él. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Jorge Ubico Castañeda, hijo de Arturo Ubico y Matilde Castañeda, ambos provenientes de familias acomodadas. Jorge Ubico estudió un tiempo en Europa y luego en Guatemala. Posteriormente, ingresó en el Instituto Central de Varones y más tarde en la Escuela Politécnica. Durante algún tiempo vivió en México, donde su padre ocupó un cargo diplomático. A partir de los 19 años, empezaron sus ascensos en el cuerpo militar. Hacia 1900 ya era capitán y luego ascendería hasta el cargo de teniente coronel. En 1907, Ubico fue nombrado jefe político y comandante de armas del departamento de Alta Verapaz, el mismo puesto que ocuparía en Retauleu en 1911. En 1927 se postuló como candidato a la presidencia de la República, tras la muerte del presidente José María Orellana. Ubico perdió las elecciones en aquella ocasión, pero en 1931 resultó vencedor y tomó posesión el 14 de febrero. Fue candidato único y contó con el apoyo de la prensa nacional. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Durante su gobierno instauró una dictadura que se prolongó hasta el 30 de junio de 1944, fecha en que tuvo que renunciar al cargo obligado por las revueltas populares. En el ejercicio de la presidencia, Jorge Ubico desató una persecución contra los sectores campesinos y obligó a exiliarse a centenares de ciudadanos. Su gobierno militarizó la enseñanza secundaria y prorrogó el contrato de arrendamiento de las márgenes del río Motagua. En 1936 modificó el convenio con la UFCO y la obligó a construir un puerto, aunque permitió que la empresa conservase los derechos de explotación de las tierras para sembrar el banano. A diferencia de otros caudillos, sus proyectos no se limitaron a la capital, pues realizó obras públicas en las cabeceras departamentales, así como en poblados muy alejados. En 1944, Ubico tuvo que salir del país hacia Nueva Orleans, Estados Unidos, donde falleció el 14 de junio de 1946. Unido, jamás será vencido. El 20 de octubre de 1944 se dio un movimiento que marcó la historia de Guatemala, conocido como la Revolución del 44. Dicho movimiento fue el responsable de derrocar al régimen dictatorial del general Jorge Ubico, quien duró 14 años en el ejercicio del poder. Los 14 años de gobierno fueron divididos en 3 etapas. Primera etapa: dictadura de Ubico. Cuando Ubico logró ocupar el cargo de presidente en el año 1931, inmediatamente surgieron grandes acontecimientos que causaron la más grande revolución de Guatemala. Su política se conformó de acciones como falta de respeto a la Constitución de Guatemala, restricciones a la libre expresión, ley fuga que aplicó para reprimir a la delincuencia, mandar a fusilar a todo aquel que se le opusiera en su camino, entre otros. Segunda etapa: caída de Ubico. En 1944 iniciaron las movilizaciones populares en contra de la dictadura ubiquista, principalmente guiada por los maestros y los universitarios. Posteriormente se unieron los obreros y otros sectores, a lo cual el gobierno respondió con el asesinato de María Chinchilla por la caballería de Ubico, encendiendo aún más el descontento de los rebeldes. Se multiplicaron las peticiones de la renuncia del dictador, entre ellas la Carta de los 311, firmada principalmente por los jóvenes universitarios, también por colaboradores y amigos. Se vio obligado a renunciar en 1944. Su salida, aunque no suponía el final de los ubiquistas, brindó esperanzas a los ciudadanos. Tercera etapa:
Revolución. La madrugada del viernes 20 de octubre, en la ciudad de Guatemala, se vivió una intensa guerra, desde todos los puntos. Algunos de los ataques que se vivieron ese día fueron la toma del cuartel de Matamoros y la destrucción parcial del castillo de San José. Ese día, en el Hospital General había una actividad exagerada. Nunca se supo cuántos fueron los muertos o los heridos de la balacera de toda la madrugada hasta el mediodía, y las esporádicas que se vivieron días después. Cabe mencionar que el lanzamiento cívico-militar dejó muchas muertes. Esa misma tarde, las estaciones de radio como la TGW anunciaban el triunfo de la revolución. En la calle se podían observar varios carros llenos de revolucionarios que levantaban sus fusiles en señal de victoria. Ubico y Ponce no dieron más señal de vida, puesto que huyeron. Asumió el poder una junta provincial integrada por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, el mayor Francisco Javier Arana y el civil Jorge Torielo. La junta convocó una constituyente y elecciones generales, que el 1 de marzo de 1945 llevarían a la presidencia a Juan José Arévalo.